la imaginación eh, amplia es lo que te hace tener el contacto más sensible. Entonces, ¿por qué olvidar? Entonces, la idea es tener el juego siempre presente para poder conectar con ese mundo sensible que es el mundo del arte. Entonces, cuando tenía 12 años, recuerdo que decidí empezar a tomar mi primera clase de tango, o sea, ir a estudiar. Y así fue que empecé las primeras clases. Y ya cuando fue y entendí que era un camino solo de ida, digamos, recuerdo que llegué a mi primera milonga cuando tenía unos 15 años, que fue como un trueque de decir, bueno, vas a bailar, si quería bailar danza del vientre, porque también vengo también de la danza oriental, entonces me dice, bueno, ¿querés bailar danza del vientre en esta milonga? Bueno, entonces me dice, bueno, hacemos un trueque, clases gratis de tango por tu actuación en la milonga. Bueno, buenísimo. Entonces, mi entrada por la milonga fue a través de la danza del vientre, digamos. Oh, qué loco. Y ahí me decían todos, ¿y cómo, cuánto hace que bailas? No, no sé bailar, yo me dejo llevar. Entonces, también un poco aprendí a bailar bailando la milonga con todos. Y bueno, y de ahí me paré. Esa fue la Bien. entrada, digamos. Bueno, como recién dijiste, bueno, empezaste con la danza del vientre y hoy por hoy, aparte de bailar y enseñar tango, también explorás otras facetas artísticas. ¿De dónde viene toda esa curiosidad? Eh, ¿Por qué haces tantas cosas al lado? ¿Cómo lo sentís eso? Bueno, la verdad que siempre cuando decidí enfocarme en esto, siempre, digamos, concebí el artista como, yo me decía, no tengo que saber hacer de todo, porque mi cuerpo es un medio. El cuerpo, o sea, necesito que mi cuerpo sepa hacer de todo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Me preguntaba yo. Bueno, tengo que saber hacerlo. Tengo que saber usar la voz, tengo que saber estar en escena, tengo que entender muchos lenguajes para que cuando se diga hay que hacer esto, yo poder estar lista, ¿no? Una de mis referentes también muy grande es Tina Turner. Eh, pero sobre todo Liza Minnelli. Yo me acuerdo de ver Cabaret, tenía 12 años y miraba Cabaret de Liza Minnelli y decía, sí, tengo que saber cantar, tengo que saber actuar, tengo que saber bailar, tengo que saber hacer de todo para poder expresarme, digamos, en su máxima expresión, ¿no? Como diciendo, bueno, el cuerpo es una herramienta, es un medio para poder comunicar algo. Y en el arte siempre hay un mensaje. Entonces, mientras más lenguajes yo pueda tener, más posibilidades para poder comunicar con la herramienta que es el cuerpo, la voz y todos los sentidos, digamos. Bueno, la próxima pregunta es una pregunta un poco profunda, ¿no? Es algo bastante profundo. Es qué tan verdadera es la vida cuando se vincula con el juego, ¿no? Bueno, el juego forma parte de mi vida en cada cosa, porque es un poco como crecí, ¿no? A través del juego, el juego era el lenguaje que nosotros usábamos en mi familia para comunicarnos. Mi madre es actriz, mi padre toda la vida siempre quiso ser un bailarín de tap, entonces con él también bailaba mucho y él en su tiempo hacía playback. Y con mi mamá era levantarnos y ya era un juego, todo. O sea, cualquier tipo de actividad que nosotros emprendíamos cotidiana era un juego, como, no sé, regar las plantas, cocinar. Recuerdo los domingos, en mi familia éramos muchos, y los domingos eh, jugábamos a hacer obras de teatro también, ¿no? Un domingo me acuerdo que preparamos títeres, preparamos 8 títeres, cada uno tenía su títere y también un presentador. Entonces, todo era afrontado como un juego, ¿no? Entonces eso es lo que yo me porto en la vida y cada actividad que hago la afronto como un juego, pero considero el juego como una cosa seria, ¿no? Eso, mi hermano, que es mi maestro de clown, digamos, mi hermano también es actor, Ah, mira. digamos que es la familia un poco así, Familia ¿no? artística. Em,
el ejercicio de juego es un lenguaje donde todo funciona, ¿no? Y cuando nacemos, cuando somos chicos, aprendemos, o sea, concebir la vida, o sea, el contacto con todo lo que vamos aprendiendo en la vida es a través del juego. Y después cuando nos hacemos adultos parece ser que uno tiene que alejarse de ese mundo porque tenés que ser adulto, ¿no? Pero cuando uno entra también en el arte, todo lo que hace, digamos, todo el ejercicio que lleva, la práctica de las actividades artísticas, tienen que ver siempre con cómo conectar con ese mundo, ¿no? Con ese mundo de los niños, que es el mundo donde la imaginación amplia es lo que te hace tener el contacto más sensible. Entonces, ¿por qué olvidar? Entonces la idea es tener el juego siempre presente para poder conectar con ese mundo sensible que es el mundo del arte. Entonces, el juego siendo cosa seria, porque también hay reglas, ¿no? Y la improvisación, hay códigos, hay reglas. Digamos, no puedo concebir la vida si no es un juego, y eso también tiene que ver con cómo crecí, tiene que ver mucho con la enseñanza de mi madre. Y bueno, también lo que te contaba en mi familia, que siempre se jugó, siempre se actuó, siempre se imitó, se cantó. Recuerdo también mi madre hacer imitaciones de Tita Merelo. No, no sé, es un poco así que ni me lo pregunto. Nací en ese ambiente y así es como intento transmitir a mis alumnos, ¿no? Porque también cuando nosotros conectamos con ese mundo infantil, por así decir, somos libres, ¿no? Claro, Y a través de esa libertad de pensamiento y esa libertad de hacer es donde también empiezan a aparecer las ideas. claro. Entonces, y no hay límites, ¿no? Entonces, así me lo tomo, como un juego, ligero, pero serio. Contame una cosa, poner las facetas artísticas también que haces y también el juego, ¿qué impacto tiene en el tango que haces hoy? O sea, cuando vas a dar un show o cuando estás dando clase, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco cómo vivís esos dos mundos y qué impacto tiene con el tango? Sí, yo, digamos, lleno mi tango, como te decía, con toda la información que tengo. O sea, no es solo un paso, es una vivencia. Y si tengo que mirar a mi compañero o compañera con la que estoy bailando, siempre hay un público, ¿no? A alguien, porque el arte sin el observador no deja de existir, ¿no? La hacemos para pasar un mensaje. Entonces, eh, toda la información que puedo tener desde, no sé, todo tiene una importancia, todo tiene un porqué. Si voy a levantar un dedo, si voy a dar una mano, tiene que ver hasta la última persona que esté más lejos de mí. Tiene que llegar a esa persona. Si, o sea, siempre hay un papel, ¿no? Un rol que uno va a cumplir. Entonces, tengo que hacerlo lo mejor posible, tengo que estar a disposición. Dejo también de ser yo en este momento. Entonces, toda la información en la que está cargada mi cuerpo, o esa energía sutil donde se van a mezclar todas las enseñanzas, desde todas las expresiones artísticas que he estudiado, desde teatro, canto, danza del vientre, danza clásica, danza contemporánea, teatro, danza, acrobacia aérea, todo, ya en un punto todo se mezcla y sale lo que tiene que salir, deja de separar, es como un todo. Entonces, cada cosa que hago va a tener influencia de toda la información que pude recolectar y que pude procesar de todos estos años, y tengo 32. Claro, lo pones a función de la expresión, ¿no? Es como un todo que se Tal cual, exprime, como un tipo de sí, en conciencia que se función. exprime. Qué lindo. Esa es la palabra, ¿no? En función de... Sí, buenísimo.
Bueno, Natalia, estamos llegando al final. Contanos un poco dónde te podemos encontrar y cuáles son los proyectos que estás haciendo. Así vamos sabiendo a dónde te podemos encontrar. Sabemos que viajás. Así que bueno, contanos un poquito de eso. Bueno, principalmente ya hace 7 años me encuentro haciendo base en Italia. Ahora estoy en el norte, muy cerca de Milán, un poco siempre viajando por todos lados, pero base tengo mi casa muy cerca de Milán y para sobre todo las clases en Telanza o Torino, que es donde estoy. También hay una casa de tango que se abrió en Milán y estoy ahí por espectáculos. Estoy haciendo proyectos también a través de la danza y el movimiento, sobre todo también trabajando un poco lo que es los movimientos cotidianos y cómo eso se vuelve tal vez un movimiento, una expresión, es un poco de la investigación que, que Mirá estoy qué haciendo, interesante. donde el juego tiene mucho que ver, ¿no? Cómo una acción cotidiana puede llegar a través del juego a decir algo, ¿no? Algo serio, porque la gente a veces cuando dice juego dice, como un libertinaje, no, es una libertad organizada Claro. en cierto punto. Entonces, bueno, sobre todo estoy en Italia como base y después, bueno, siempre en las redes publicando lo que va pasando, lo que vamos haciendo. Buenísimo. Bueno, Natalia, la verdad que fue un gran placer tenerte con nosotros. Espero que te podamos tener el año que viene también. Estaría buenísimo que sigamos charlando. Así que la verdad que fue un gran placer. Muchísimas gracias por la entrevista, Natalia. Muchas gracias a vos, la verdad que es genial poder compartir también y gracias a la tecnología que nos mantiene en contacto y para poder compartir las vivencias y la historia de cada uno. Gracias, Paco, por hacer esto. Muchísimas gracias a vos, Natalia. Cuídate mucho y que disfrutes de Buenos Aires. Gracias a todos y saludos a todos los que están con nosotros en vivo en esta entrevista. Gracias.